Hay algo en el aire que no se puede explicar con palabras, una sensación que no proviene de los titulares de los periódicos ni de los pronósticos de los expertos. Es más profunda, más silenciosa, como un susurro que atraviesa el alma de los que oran y escuchan. En 2025, millones de personas en todo el mundo sienten que algo está a punto de comenzar. Y no se trata de una simple predicción. Hablamos de un tiempo profético que podría marcar el inicio del cumplimiento de los secretos de Medjugorje, esas revelaciones que la Virgen María entregó a 6 videntes y que, hasta hoy, siguen selladas por el cielo. Medjugorje no es una aparición cualquiera. Desde 1981, la Madre de Dios ha hablado al mundo entero desde ese pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina. Y a diferencia de otras apariciones como Fátima o la Salet, aquí los mensajes no cesaron. Siguen vivos, mensuales, constantes. Muchos ya no lo ven como una advertencia futura, sino como un anuncio que se está desplegando en el presente. ¿Será 2025 el año en que el primer secreto comience a cumplirse? ¿Y si la cuenta regresiva ya estuviera en marcha sin que nos diéramos cuenta? La Virgen dejó claro desde el inicio que estos secretos serían revelados en su debido momento, por medio de un sacerdote, 3 días antes de que ocurra el primero. Pero ese momento no será anunciado por los medios, no vendrá con aplausos ni luces, será silencioso, quizás incluso ignorado por los incrédulos. Sin embargo, para aquellos que han seguido los mensajes con el corazón despierto, el tiempo de preparación ha sido largo y paciente. Y ahora hay señales por todas partes de que ese ciclo está llegando a su fin. Mirjana, una de las videntes principales de Medjugorje, recibió la misión de revelar los secretos. Ella ha hablado abiertamente del peso que siente por tener ese conocimiento. A lo largo de los años, ha descrito cómo el contenido del primer secreto no es aún un castigo, sino un fuerte llamado a la conversión, algo que cambiará nuestra perspectiva del mundo, algo que ya no podremos ignorar. Y aunque aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la fecha, muchos observadores espirituales creen que las señales actuales están alineadas con lo que la Virgen anunció: un periodo de confusión, pérdida de fe, guerras, catástrofes naturales y una humanidad que parece olvidar su alma. Todo esto, combinado con eventos astronómicos extraordinarios, como los eclipses recientes, la alineación de planetas y los temblores inexplicables, ha encendido la alarma espiritual de millones. El 2025 no es un año más en el calendario. Es el año jubilar designado por la Iglesia, pero también se ha convertido para muchos en un año bisagra entre lo antiguo y lo que viene. Las profecías marianas no hablan de fechas exactas, pero sí de estaciones del alma, de tiempos de gracia que se acaban, y el eco que resuena hoy entre quienes creen es que el tiempo se acorta, que lo que fue predicho comenzará pronto. Una de las claves que más ha llamado la atención es que la Virgen siempre pidió preparación, no pidió temor, no exigió que descifremos los secretos antes de tiempo. Lo que repitió como una madre paciente fue: oren, ayunen, conviértanse, porque cuando el primer secreto se cumpla, será demasiado tarde para empezar de cero. El reloj no se detendrá. La humanidad será testigo de algo que jamás olvidará. Y aquí es donde nace la verdadera urgencia. No por miedo, sino por misericordia. Porque si el primer secreto de Medjugorje marca el inicio de una transformación mundial, ¿dónde estaremos tú y yo cuando eso suceda? ¿Nos encontrará el aviso con el corazón dispuesto o endurecido por la costumbre? No se trata solo de estar informados, se trata de estar preparados, de abrir los ojos antes de que el cielo lo haga por nosotros. Hay quienes dicen que los secretos de Medjugorje no ocurrirán en nuestra generación,
Otros aseguran que es cuestión de semanas o meses. Pero lo cierto es que nunca ha habido tantas coincidencias globales como ahora. La violencia ha tomado el lugar de la paz. La confusión reina incluso dentro de la Iglesia. Las familias se desmoronan y las ideologías modernas pretenden sustituir a Dios. ¿No es este acaso el escenario perfecto para una intervención divina? Este primer secreto será el llamado definitivo a despertar. Y lo más inquietante es que ya podría estar activado en el mundo espiritual, como un dominó que ya cayó en lo invisible y cuyo impacto solo veremos cuando el efecto alcance nuestra realidad. Medjugorje 2025 podría ser la puerta de entrada a una década completamente diferente, una donde la fe ya no será opcional, sino cuestión de vida o muerte espiritual. Muchos ya lo sienten, lo sueñan, lo intuyen. Algo se acerca, no como un relámpago violento, sino como un susurro profético que se intensifica. Este no es un llamado a especular, sino a discernir. Porque cuando el secreto comience, no habrá marcha atrás, y quienes hayan escuchado serán luz para los que aún duermen. Comenta abajo: estoy esperando el aviso si tú también sientes que el tiempo se está acabando. Comparte este mensaje con 3 personas que necesiten despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si crees que esto es solo el principio, prepárate, porque en el siguiente episodio hablaremos de algo aún más profundo, un susurro en el alma, lo que los videntes no han podido callar. Nos vemos ahí. Y mientras el mundo apenas comienza a sospechar que algo se aproxima, hay quienes lo han sabido desde hace más de 4 décadas. No lo vieron en visiones colectivas ni en análisis de conspiración. Lo vivieron. Lo recibieron directamente de la Virgen María. Hablamos de los videntes de Medjugorje, aquellos jóvenes que, en 1981, fueron escogidos para ser portadores de una misión tan extraordinaria como dolorosa: guardar los secretos marianos hasta que el cielo decida revelarlos. Si en el primer tópico sentíamos el inicio de una cuenta regresiva invisible, ahora entramos en el corazón mismo de quienes llevan ese reloj silencioso latiendo dentro. Porque más allá de los signos exteriores, hay un misterio que ha crecido en el interior de estos videntes con cada aparición, con cada mensaje recibido. Y es ahí, en lo profundo del alma, donde se libra la batalla más real, la de mantener en secreto lo que podría cambiar el rumbo de la humanidad. De todos ellos, Mirjana Dragišević Soldo ha sido la más vinculada a la revelación de los secretos. Elegida por la Virgen para dar a conocer al mundo los acontecimientos que vendrán, ella ha hablado en varias ocasiones del peso que significa conocer lo que está por venir y no poder advertirlo abiertamente. Su mirada, sus lágrimas en algunas apariciones públicas y el temblor de su voz cuando se refiere al futuro no son actuación ni dramatismo. Son el reflejo de una carga espiritual que solo quien ha sido tocado por el cielo puede comprender. En sus palabras, el primer secreto será algo que hará que el mundo se detenga por un momento. No será un castigo, pero sí un fuerte llamado de atención. Una especie de sacudida espiritual que hará temblar a las conciencias. Mirjana ha dicho que muchas personas cambiarán después de verlo, y otras querrán hacerlo, pero será tarde. No porque no haya más oportunidad, sino porque el impacto del secreto revelado marcará una línea invisible entre el antes y el después. Nada volverá a ser como antes. Pero hay algo aún más inquietante. Los videntes no han permanecido en silencio por voluntad propia. No están jugando a tener privilegios espirituales. Ellos obedecen un mandato celestial. La Virgen les pidió con firmeza amorosa que guardaran estos secretos hasta el tiempo señalado. Y es en esa obediencia donde se revela la verdadera grandeza de su misión: soportar la carga del conocimiento sin la descarga del alivio.
cargar con una verdad que no puede ser dicha, pero que late cada día más fuerte en su interior. Lo más profundo de esta historia es que no se trata de una película mística. Son personas reales, videntes que han crecido, envejecido, formado familias y que siguen afirmando con convicción inquebrantable que siguen viendo a la Gospa, que los mensajes siguen, que el plan del cielo no ha terminado. Y cada palabra que comparten lleva una huella de urgencia, como si supieran que el reloj ya no va lento. Hay momentos registrados en video donde se puede ver a Mirjana romper en llanto tras una aparición. Otros videntes, como Ivanka o Vika, han descrito el dolor de no poder compartir lo que vieron. Algunos lo llaman peso profético, pero no es un peso que aplasta. Es un fuego que arde sin consumir. La Virgen no les mostró los secretos para provocar miedo, sino para que se prepararan y prepararan a otros cuando el momento llegara. Y ese momento está más cerca de lo que muchos creen, porque los videntes han repetido que los secretos comenzarán a revelarse cuando el mundo esté más necesitado de conversión. ¿Y no es ahora más que nunca cuando la humanidad se ha alejado de Dios? ¿No es este tiempo, con guerras absurdas, división en la iglesia, destrucción de la inocencia y soberbia sin límites, el momento exacto que ellos describieron en los años 80? Los secretos no son cuentos, no son metáforas, son eventos reales, sellados en el tiempo y en el alma de los videntes. Y aunque no puedan compartir el contenido específico, muchos de ellos han dejado entrever su gravedad. No en palabras técnicas, sino en gestos, en silencios prolongados, en súplicas de oración intensa, han pedido que nos preparemos, que no esperemos el anuncio para empezar a convertirnos. Y aquí es donde nace la verdadera urgencia. Porque si los videntes no han podido callar ese susurro en el alma, es porque ese susurro ya se está transformando en eco. Un eco que pronto se hará voz. Una voz que no saldrá de sus bocas, sino del mismo cielo. Y cuando esa voz hable, todo lo demás quedará en silencio. Escribe en los comentarios: Virgen María, abre mi corazón a tus llamados. Si también sientes que estos secretos no son una amenaza, sino una última oportunidad de regresar a Dios. Comparte este mensaje con 3 personas que aún duermen espiritualmente. Tal vez, por medio de ti, despierten antes de que el secreto se haga visible. Pero esto es apenas el principio del misterio, porque en el próximo episodio entraremos en uno de los temas más esperados. El misterio del primer secreto, señales en la tierra, no en el cielo. Lo que está por llegar no caerá del firmamento, sino que emergerá en nuestro propio suelo. Y tú necesitas saber por qué. ¿Nos acompañas? Lo que viene no será anunciado por truenos, relámpagos o estrellas fugaces. No caerá fuego del cielo, ni se abrirán los cielos como en los relatos del Antiguo Testamento. Lo que viene se manifestará en la tierra, en el polvo que pisamos, en las estructuras que hemos construido con orgullo, en los sistemas humanos que creíamos inquebrantables. El primer secreto de Medjugorje no tiene su epicentro en el universo, sino en el corazón del mundo. La tierra, con sus heridas y su soberbia, será el escenario inicial del gran llamado de Dios. Los videntes han sido cautelosos. La Virgen María les instruyó con claridad no revelar los secretos hasta el momento preciso. Sin embargo, hay detalles que, con el paso del tiempo, han salido a la luz. Uno de los más impactantes es que el primer secreto será un acontecimiento que se desarrollará en un lugar concreto, un suceso visible, tangible, físico. No se trata de una visión mística ni de un símbolo espiritual. Será real, algo que sucederá ante nuestros ojos, algo que alterará la rutina de los que viven sin fe. Mirjana, la vidente encargada de revelarlo, ha declarado que este evento no será un castigo,
pero sí provocará un estremecimiento mundial, no por su violencia, sino por su capacidad de romper la indiferencia. El secreto no busca destrucción, sino despertar. No vendrá a aniquilar, sino a advertir. Y esa advertencia será tan clara, tan evidente, que nadie podrá decir que no fue alertado. Será el primer toque del cielo sobre la tierra, una intervención divina que dejará marcas en la historia. Y lo más inquietante es que este suceso no será inmediato, no será un rayo fulminante que termina en segundos, será progresivo, como una herida que se abre lentamente para dejar ver lo que estaba escondido. Algunos creen que se tratará de una alteración geológica, otros de un evento social de gran repercusión, y hay quienes hablan de una verdad revelada que exponga la corrupción que ha manchado el alma del mundo. No sabemos con certeza su naturaleza, pero sí sabemos su propósito: convocar a la conversión. Porque el primer secreto no llega para satisfacer la curiosidad de los creyentes ni para castigar a los incrédulos. Llega como la primera llamada del reloj profético, la campanada que despierta al que duerme, la grieta que aparece en el muro antes de su derrumbe. Y será esa grieta la que haga que muchos miren hacia lo alto por primera vez en años. No porque busquen un milagro, sino porque sabrán, en lo más profundo de su alma, que algo ha comenzado. Hay testigos que aseguran haber escuchado de labios de los videntes ciertas frases veladas. Será algo que cambiará el mundo. Será un signo que nadie podrá negar. Será una prueba para la fe de muchos. Esas palabras no buscan alarmar, sino preparar. Porque lo que ocurrirá en la tierra tocará directamente nuestra conciencia colectiva. No será necesario mirar al cielo para entender que el cielo ha intervenido. Y aquí entra un aspecto crucial: el lugar del acontecimiento. Aunque no ha sido revelado oficialmente, muchos creen que el primer secreto tendrá lugar en Medjugorje mismo. Otros apuntan a que puede suceder en un sitio simbólicamente cargado de pecado, de división, de negación de Dios. Lo cierto es que el lugar no importará tanto como el impacto, porque el eco de ese suceso se esparcirá por todos los rincones del planeta. No necesitará traducción ni explicación. Será evidente. Los que han estudiado las profecías marianas coinciden en que el primer secreto marcará una línea divisoria, no tanto por su contenido físico, sino por su efecto espiritual. Será el momento en que muchos reconocerán por primera vez que la Virgen no hablaba en metáforas, que sus llamados eran reales, que el tiempo de jugar con la fe se ha terminado. Y entonces comenzará el verdadero drama del alma humana: elegir entre rendirse a Dios o aferrarse a su propia ruina. Este evento, anunciado con 3 días de antelación por un sacerdote designado por la propia Mirjana, será también una prueba de obediencia y discernimiento. ¿Cuántos creerán ese anuncio? ¿Cuántos pensarán que es un engaño, una exageración, una invención? Y sin embargo, 3 días después, cuando lo anunciado suceda tal como fue dicho, el mundo sabrá que el ciclo ha comenzado, que el tiempo de los secretos ya no es un misterio lejano, sino una realidad encarnada. Y mientras muchos buscarán respuestas, otros buscarán consuelo, porque el primer secreto removerá capas profundas del alma, hará visibles las heridas que llevamos dentro, y será allí donde la gracia podrá actuar con mayor poder, porque la Virgen no quiere que este tiempo nos destruya, sino que nos purifique. No quiere que temamos, sino que despertemos. Y por eso, el primer secreto no es un fin, sino un principio que exigirá atención, humildad y apertura, porque quien lo ignore perderá la oportunidad de comprender los siguientes. Porque quien no vea la mano de Dios en lo que ocurre sobre la tierra, tampoco reconocerá su voz en los avisos que están por venir.
Y entonces, cuando el mundo apenas esté asimilando el impacto de este primer signo visible, se abrirá la puerta al segundo. Y allí, la historia no solo cambiará por fuera, cambiará por dentro. Porque lo que viene después no será un acontecimiento físico, sino una intervención directa en la conciencia de cada ser humano. Y si aún no sabes de qué se trata, necesitas seguir con nosotros. Porque lo que muchos han llamado el aviso podría estar más cerca de lo que imaginas. Y puede que su raíz esté plantada en el segundo secreto de Medjugorje. En el siguiente episodio exploraremos la conexión entre Medjugorje y otra aparición mariana que ha marcado generaciones enteras, Garabandal. Una aparición que también habló de un aviso mundial y que podría tener la clave para entender lo que viene después del primer secreto. Cuando el primer secreto se cumpla, el mundo cambiará, pero ese cambio no vendrá sin advertencia. En uno de los elementos más impactantes de las profecías de Medjugorje, la Virgen María prometió que el primer secreto sería anunciado públicamente con 3 días de anticipación. 3 días, ni más ni menos. Ese breve margen de tiempo no fue escogido al azar. Es el intervalo exacto que permitirá que algunos se preparen y otros se resistan, que los atentos despierten y los indiferentes duden. El sacerdote elegido para hacer ese anuncio ya fue designado por la propia vidente Mirjana, siguiendo una instrucción directa de la Virgen. Ella no ha revelado su identidad públicamente, pero ha declarado que este sacerdote conoce su misión y está esperando el momento indicado. Su rol será clave, porque el aviso no será dado por canales oficiales de la Iglesia ni por medios de comunicación masivos. Será un acto solitario, casi silencioso, pero con un peso espiritual que resonará como un trueno en el alma de quienes aún pueden oír. Imaginar ese momento es estremecedor. Una simple declaración, en apariencia, pero con el poder de sacudir la historia. 3 días antes de que el primer secreto se manifieste en la tierra, el anuncio resonará, no en los parlamentos ni en las redes sociales, sino en el corazón de quienes han seguido los llamados de la Virgen durante años. Será el cumplimiento de una promesa, la verificación de que todo lo dicho en Medjugorje no fue en vano, y la preparación para algo que ya no será evitable. ¿Dónde se escuchará ese anuncio? Nadie lo sabe con certeza. Podría ser en Medjugorje, en una iglesia, en una entrevista o incluso de forma digital. Pero el medio será menos importante que el mensaje, porque lo esencial no será cómo se diga, sino qué se diga y qué reacción provoque. La palabra que salga de la boca de ese sacerdote llevará el peso de una revelación sellada por el cielo, y quienes la escuchen no podrán permanecer indiferentes. Muchos se preguntan por qué la Virgen escogió exactamente 3 días. ¿Por qué no una semana, un mes, o simplemente dejar que el secreto se cumpla sin aviso? La respuesta está en el corazón del mensaje mariano: misericordia. 3 días es el tiempo justo para que el alma decida, para que el corazón se incline, para que el espíritu reaccione. Es el último margen, el suspiro final antes del cumplimiento. Y también es una prueba de fe, de obediencia, de discernimiento. Porque cuando ese anuncio se realice, habrá quienes lo rechacen de inmediato. Dirán que es un invento, un teatro, una manipulación. Otros lo considerarán una exageración, una profecía fallida. Pero habrá quienes, movidos por la gracia, entiendan en lo profundo que ha llegado la hora, que el tiempo de esperar terminó, y esos 3 días serán vividos con intensidad. Oración, silencio, reconciliación, vigilancia. Para algunos serán los 3 días más importantes de su vida. No porque puedan cambiar el curso del evento, pues lo anunciado se cumplirá de todos modos, sino porque podrán cambiar el curso de su alma, porque lo que viene no destruirá el cuerpo,
sino que tocará la conciencia. Y estar preparado hará toda la diferencia entre comprender y resistir, entre despertar o caer. Hay algo profundamente simbólico en este plazo. 3 días fueron los que Jesús pasó en el sepulcro antes de la resurrección. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. 3 días caminó el pueblo de Israel hacia el encuentro con el monte donde Dios se manifestaría. En la Biblia, 3 días siempre han significado preparación para lo sagrado. En Medjugorje, esa misma lógica espiritual se repite. El secreto no caerá como un relámpago imprevisto. Será precedido por un anuncio. Y ese anuncio será el primer acto de la misericordia divina. Pero también será el inicio de una división, porque tras el anuncio habrá quienes corran hacia Dios y quienes se alejen más. Habrá corazones que se ablanden y otros que se endurezcan. El tiempo del secreto no será solo una manifestación externa, sino una batalla interior. Y el anuncio de 3 días marcará el inicio de esa batalla en millones de almas. Mirjana ha sido clara en varias ocasiones. El sacerdote que dará el anuncio lo hará en obediencia y con valentía. No habrá vuelta atrás. No podrá negarse ni postergarlo. Cuando reciba la señal, hablará, y el mundo escuchará. No con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma, y ese eco interno será imposible de callar. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Has pensado cómo reaccionarías si hoy escucharas ese anuncio? No desde un púlpito distante, sino directo al corazón. Porque si algo tiene de particular este aviso, es que, aunque se diga públicamente, solo será comprendido por aquellos que tienen el espíritu despierto. Y mientras muchos esperan señales celestiales, ignorarán la más grande de todas, la advertencia antes del cumplimiento. Un anuncio profético que se hará viral entre los creyentes, pero que será ignorado por quienes ya cerraron su alma. Y será entonces cuando el primer secreto se cumpla, tal como fue prometido. No para condenar, sino para purificar. Pero hay algo más, algo que une lo dicho en Medjugorje con otra aparición mariana que sacudió a miles en España, Garabandal. Porque allí también se habló de un aviso mundial, de un tiempo donde cada alma vería su interior como nunca antes. ¿Podría ese segundo secreto ser el cumplimiento de lo que se profetizó en Garabandal? En el próximo episodio exploraremos esta conexión profunda, porque entender lo que sucedió en Garabandal podría ser la clave para comprender el segundo secreto de Medjugorje y el aviso que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Cuando hablamos del segundo secreto de Medjugorje, el aire se vuelve más denso. Si el primero será un hecho visible en la tierra que marcará un antes y un después, el segundo parece apuntar no hacia afuera, sino hacia adentro. Y es en ese tránsito, del exterior al interior, del suceso al alma, donde surge una pregunta inevitable que miles de fieles han formulado en los últimos años. ¿Está el segundo secreto vinculado al aviso profetizado en Garabandal? Para comprender la profundidad de esta posibilidad, debemos regresar por un momento al año 1961, en un pequeño pueblo al norte de España, llamado San Sebastián de Garabandal. 4 niñas comenzaron a recibir apariciones de la Virgen María y del Arcángel San Miguel. A lo largo de 4 años, la Virgen entregó mensajes que estremecieron al mundo católico, entre ellos uno en particular que aún resuena como una campana de advertencia suspendida en el tiempo. Vendrá un aviso, un milagro y un castigo. El primero, el aviso, sería una intervención directa de Dios en la conciencia de cada ser humano. Según las videntes de Garabandal, este aviso no será un evento físico, sino una experiencia interior universal. Un instante en el que todo hombre, mujer y niño verá su alma como Dios la ve. Una revelación de conciencia global, simultánea, profunda y personal, sin importar religión, edad o cultura.
Será un momento de iluminación, donde cada ser humano sentirá en su espíritu el peso de sus pecados, las heridas no sanadas, las decisiones ocultas. Una especie de juicio sin sentencia, ofrecido como una última oportunidad de conversión. Y ahora, regresemos a Medjugorje. Aunque los videntes han guardado cuidadosamente el contenido del segundo secreto, algunos han dejado entrever que se trata de un acontecimiento de gran impacto espiritual, no necesariamente material. Mirjana ha dicho en más de una ocasión que este segundo evento provocará un cambio interno profundo en muchas personas. ¿No es esta una descripción casi exacta del aviso anunciado en Garabandal? La similitud entre ambos mensajes no puede ser ignorada. En Garabandal se anunció que el aviso ocurriría antes de un milagro visible y que su propósito era purificar el alma del mundo. En Medjugorje se habla de 10 secretos que comenzarán con un hecho visible, el primero, y luego con eventos sucesivos que transformarán la humanidad desde sus cimientos. El paralelismo es innegable, y aunque los tiempos no han sido revelados con precisión, la lógica espiritual detrás de ambas apariciones parece formar parte del mismo plan celestial. ¿Podría ser entonces que el segundo secreto de Medjugorje sea el aviso de Garabandal? Si esto es así, estaríamos frente a una de las revelaciones más trascendentales de la historia, porque no hablamos de un signo externo, sino de un terremoto interior. De un día en el que todo el planeta se detendrá, no porque algo caiga del cielo, sino porque cada alma será llevada ante el espejo de su propia eternidad. Imagina por un momento lo que eso significaría. Personas en todas partes del mundo, en diferentes usos horarios, interrumpidas en medio de sus actividades. Un instante en el que el tiempo se detiene interiormente. Una iluminación tan fuerte que incluso los más alejados de Dios sabrán, sin lugar a dudas, que lo que están viviendo no es psicológico ni emocional, es sobrenatural. No podrán explicarlo, pero sabrán que viene de lo alto, y en ese instante muchos gritarán de arrepentimiento, otros de desesperación. No será un castigo, no será un milagro, será un acto de amor radical. Un llamado desesperado del cielo para salvar a los que aún pueden ser salvados. Un último timbre antes de que se cierre la puerta. Y es por eso que su cercanía no debe provocar miedo, sino vigilancia espiritual. Porque si realmente el segundo secreto es el aviso, entonces lo que viene no es el fin, sino el umbral de una decisión. Hay algo más que une Garabandal y Medjugorje. Ambas apariciones enfatizaron la necesidad urgente de la conversión, del rezo del rosario, del sacrificio personal, de la Eucaristía. Ambas coincidieron en el anuncio de un tiempo de confusión en la Iglesia y en el mundo. Ambas señalaron que antes del castigo vendría una oportunidad extraordinaria de arrepentimiento. Y ambas fueron y siguen siendo resistidas por muchos sectores eclesiales que no comprenden su dimensión profética. El aviso no será un dogma ni una imposición. Será una experiencia, una herida abierta por amor, una pausa divina para que el alma elija. Y si forma parte de los secretos de Medjugorje, entonces ya no es una hipótesis mística, sino una certeza profética que se acerca. Quizás por eso tantos sienten en 2025 una vibración distinta, no solo por las guerras, por las señales cósmicas o por la crisis moral, sino por algo más sutil, más profundo, más espiritual, un rumor de eternidad que atraviesa corazones, sueños, intuiciones. Un eco que viene del pasado, de Garabandal, y se proyecta en el presente, en Medjugorje, para revelarse en el futuro que ya nos respira en la nuca. Y si todo esto está realmente conectado, entonces lo que viene no será simplemente una etapa más de la historia. Será el momento en que la historia deje de ser contada por el hombre y comience a ser escrita, una vez más, por la mano de Dios.
Pero hay una razón más por la que muchos creen que estamos cerca. Y no tiene que ver solo con profecías, sino con los signos visibles del mundo. Porque 2025 ha comenzado a mostrar señales que encajan de forma inquietante con lo que fue anunciado. ¿Qué está ocurriendo hoy que podría confirmar que el tiempo de los secretos ya comenzó? Cuando las profecías se hacen presentes en el alma, no se perciben como teorías, se sienten, se respiran, se viven en el silencio de la conciencia. Y para muchos creyentes, 2025 no ha llegado como un año cualquiera. Desde los primeros días, hay algo en el aire que vibra diferente. No es paranoia ni miedo religioso, es discernimiento. Es como si el cielo hubiera bajado su lupa sobre este año y comenzara a señalar con claridad que el tiempo de los secretos podría estar iniciando. Pero ¿qué tiene este año de particular? ¿Por qué tantos corazones sienten que hemos entrado en una cuenta regresiva profética? Para entenderlo, basta mirar con atención. El mundo está atravesando una tormenta que no es solamente política, económica o climática. Es una tormenta espiritual, una oscuridad que avanza silenciosa, disfrazada de normalidad, pero que va apagando la luz de la fe con cada paso. Y es precisamente en este contexto donde los mensajes de Medjugorje toman una dimensión más urgente. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue el aumento de los fenómenos astronómicos excepcionales. Eclipses totales de Sol y Luna en tiempos clave, alineaciones planetarias inusuales, auroras boreales en regiones donde jamás se habían visto y cambios en el comportamiento magnético de la Tierra. Todo esto ha sido registrado no solo por medios alternativos, sino por agencias científicas. Pero lo que para la ciencia son curiosidades celestes, para el alma vigilante son guiños del cielo, advertencias silenciosas, susurros divinos que recuerdan las señales del Apocalipsis. A esto se suman los terremotos masivos que han sacudido naciones enteras. En los primeros meses del año, varios sismos de gran intensidad impactaron regiones consideradas estables. Las placas tectónicas parecen moverse como si la Tierra estuviera inquieta, como si algo dentro del planeta comenzara a manifestar una presión invisible. En los mensajes de la Virgen, tanto en Medjugorje como en otras apariciones, se advierte que la creación entera gime y reacciona cuando el pecado alcanza un límite. Y es difícil no ver esa relación hoy, pero lo más alarmante no está en el cielo ni en la tierra, sino en el espíritu del hombre. La confusión moral ha alcanzado niveles históricos. Ideologías que niegan la naturaleza humana, leyes que normalizan el pecado como virtud, ataques sistemáticos contra la inocencia de los niños y una pérdida creciente del sentido del bien y del mal. Ya no se trata de errores individuales, sino de estructuras de pecado legitimadas socialmente. Es como si el mundo hubiera invertido los valores, y a lo bueno se le llama intolerancia, mientras que lo destructivo se celebra como libertad. La Iglesia misma atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia, no por persecución externa, sino por división interna. Teologías contradictorias, silencios inexplicables ante herejías y una aparente pérdida de claridad doctrinal que confunde incluso a los fieles más firmes. En los mensajes de Medjugorje, la Virgen ha suplicado por la Iglesia, pidiendo oración por los sacerdotes, por los obispos, por los pastores, no porque la Iglesia vaya a caer, sino porque debe pasar por una purificación profunda antes de su renovación. Y como si todo esto no bastara, el alma del hombre moderno parece haber perdido la capacidad de silencio. En un mundo de estímulos constantes, redes sociales, escándalos virales y noticias sin alma, ya casi nadie se detiene a escuchar a Dios. La interioridad ha sido asfixiada por la urgencia artificial, y en ese desierto de ruido, los mensajes de la Virgen suenan como una campana lejana.
pero una campana que este año muchos comienzan a escuchar más fuerte que nunca. ¿Será que 2025 marca el punto de inflexión? ¿Será este el año en que la misericordia de Dios decida iniciar la revelación de los secretos? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero las coincidencias son demasiadas. Un año jubilar, declarado por la Iglesia como tiempo de gracia y perdón. Conflictos bélicos que recuerdan las advertencias dadas en Fátima. Eventos climáticos extremos que parecen preludio de una alteración más profunda. Movimientos proféticos dentro del pueblo de Dios que hablan con una urgencia desconocida en años anteriores. Y mientras todo esto ocurre, los mensajes mensuales de la Virgen en Medjugorje no han cesado. Siguen llamando a la oración, al ayuno, a la conversión. Pero también hay un cambio en el tono. Un lenguaje más directo, más claro, más urgente, como si la Madre Celestial supiera que el tiempo de la preparación está llegando a su fin y que ahora sus hijos deben tomar decisiones firmes, sin esperar más. El cielo no da fechas, no revela calendarios, pero sí prepara el alma del pueblo fiel. Y eso es lo que está ocurriendo en 2025. Una preparación silenciosa pero poderosa. Una tensión espiritual que muchos sienten, incluso sin saber por qué. Y es en esa tensión donde se cumplen las palabras de Jesús. Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Y tú? ¿Has sentido esta inquietud en tu corazón? ¿Has notado cómo el mundo se acelera, pero el alma parece gritar por detenerse? Tal vez no sea casualidad, tal vez sea la señal más clara de todas. Tal vez el cielo te está diciendo que el tiempo ha llegado, pero hay algo más. Una frase repetida muchas veces en los mensajes de Medjugorje y que hoy resuena con fuerza renovada. Lo que comenzó en Fátima terminará en Medjugorje. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo se conectan ambas apariciones? ¿Estamos viviendo el desenlace final de una profecía iniciada hace más de un siglo? Durante más de un siglo, las apariciones de la Virgen María han tejido un hilo invisible que une tiempos, lugares y generaciones. Muchos intentan separar las revelaciones marianas como eventos aislados, pero quienes han prestado atención con el corazón abierto saben que no hay contradicción entre ellas. Hay una continuidad, una historia escrita desde el cielo. Y en medio de esa historia, una frase pronunciada en varias ocasiones por videntes y estudiosos resuena con fuerza cada vez mayor. Lo que comenzó en Fátima terminará en Medjugorje. Para entender esta afirmación hay que regresar a 1917. En un rincón escondido de Portugal, 3 niños pastores fueron testigos de una serie de apariciones que cambiarían la historia del catolicismo moderno. En Fátima, la Virgen habló con claridad sobre los peligros que amenazaban al mundo: guerras, persecuciones, errores ideológicos que se extenderían por el planeta. Pero también prometió que al final su inmaculado corazón triunfaría. Esa promesa no fue poética, fue profética, y está ligada directamente con lo que hoy sucede en Medjugorje. La conexión no es solo simbólica, es doctrinal, espiritual y cronológica. En Fátima, la Virgen reveló 3 secretos que marcaron profundamente el siglo XX. El primero, una visión del infierno. El segundo, la necesidad de consagrar a Rusia. El tercero, una imagen misteriosa de un obispo vestido de blanco que caminaba entre ruinas y caía bajo las balas. Muchos creen que este último se cumplió con el atentado contra Juan Pablo II, pero otros están convencidos de que el mensaje no está completamente cerrado, que Fátima dejó una puerta abierta, una profecía en suspenso, y es precisamente esa puerta la que Medjugorje viene a cerrar. En Medjugorje, la Virgen no habla en un lenguaje codificado como en Fátima. Aquí, sus mensajes son maternales, insistentes, sencillos pero profundos. No hay visiones apocalípticas,
pero sí llamados urgentes a la conversión, a la paz, al retorno del corazón a Dios. Y sin embargo, debajo de esa dulzura hay una urgencia espiritual cada vez más intensa, como si el tiempo se estuviera acabando, como si el plan comenzado en Fátima estuviera llegando a su culminación. Los estudiosos de las profecías marianas coinciden en que hay un paralelismo entre las dos apariciones. Ambas comienzan con niños humildes. Ambas se desarrollan en medio de crisis mundiales. Ambas alertan sobre el pecado, la apostasía, el comunismo espiritual y la necesidad de reparación. Y ambas incluyen secretos revelados progresivamente, con un mensaje de fondo que llama a la humanidad a elegir, o Dios o la autodestrucción. Pero hay algo más. En Medjugorje, la Virgen ha insistido en que esta es su última gran aparición sobre la tierra. No en el sentido de que no volverá a manifestarse, sino en el de que este ciclo de mensajes constituye la última etapa de un plan celestial. Lo que fue iniciado en Fátima, la revelación de los peligros del alma moderna, ahora se completa con Medjugorje, la revelación de los remedios, la oración, el ayuno, la Eucaristía, el rosario, la confesión y, sobre todo, el regreso al amor de Dios. El paralelismo también se ve en la reacción del mundo. Fátima fue ignorada durante décadas, luego aceptada parcialmente, y solo con el paso del tiempo se reconoció su profundidad profética. Medjugorje atraviesa un proceso similar. A pesar de millones de conversiones, milagros inexplicables y vocaciones nacidas de sus mensajes, aún hoy hay quienes la desestiman. Pero como ocurrió con Fátima, el tiempo será su mejor testigo. La frase, lo que comenzó en Fátima, terminará en Medjugorje, no implica un final catastrófico, implica un cumplimiento, una consumación espiritual. Porque el corazón inmaculado de María no vino solo a alertar, vino a triunfar. Y ese triunfo no será político ni militar, sino en el alma de sus hijos. Pero ese triunfo solo puede llegar después de la purificación, después del llamado, después de los secretos. Y aquí es donde 2025 adquiere un significado aún más profundo. Si Fátima marcó el inicio del siglo profético con sus secretos y Medjugorje continúa esa línea con sus advertencias, este año puede representar el cruce entre el tiempo de la paciencia divina y el tiempo del cumplimiento. Porque todo lo anunciado en Fátima, la pérdida de la fe, la apostasía, las guerras, el rechazo a Dios, ya está aquí. Y todo lo prometido en Medjugorje, la revelación, el despertar, el regreso del corazón a Dios, podría comenzar a manifestarse visiblemente. Y no es solo una intuición espiritual, es un reconocimiento del patrón celestial. Dios habla en ciclos, en etapas, en procesos que parecen lentos, pero que cuando llegan a su plenitud, no se pueden detener. Y si la Virgen dijo que lo que comenzó en Fátima terminaría en Medjugorje, no lo dijo para provocar temor, lo dijo para preparar, porque lo que viene no es castigo, sino cumplimiento. Quien entiende este vínculo ya no ve las apariciones como eventos sueltos, las ve como capítulos de una sola historia, una historia de amor que lucha contra la incredulidad, una historia de madre que no se cansa de advertir a sus hijos antes de que sea tarde, y que ahora, más que nunca, necesita ser escuchada con el alma desnuda. Pero la Virgen no vino solo a hablar de secretos y de fin, vino a llamar a sus hijos a luchar, no con armas, sino con oración, no con ideologías, sino con fe. Y ese llamado tiene un eje claro, la preparación interior, la conversión auténtica, el cambio de vida, porque el tiempo de las decisiones ha llegado, y el alma que no se prepara será sorprendida. Y es aquí donde el mensaje toma un giro decisivo, porque no basta con saber lo que viene. La Virgen ha sido clara desde el principio,
Hay que prepararse, hay que responder, hay que transformar el corazón, porque los secretos no son una amenaza, son una oportunidad, una última puerta antes de que se cierre el tiempo de la gracia. Y eso nos lleva a una pregunta urgente: ¿cómo debemos vivir en estos tiempos? ¿Qué nos pide realmente el cielo? ¿Qué significa prepararse para lo que viene? Saber que algo viene no es suficiente. Comprender los secretos de Medjugorje como eventos proféticos tampoco lo es. Lo que la Virgen ha dejado claro una y otra vez en sus mensajes es que no basta con observar los signos. Hay que responder, actuar, prepararse con urgencia, pero no desde el miedo, sino desde el amor. Porque cada secreto, cada advertencia, cada aparición no apunta a un final, sino a un nuevo comienzo que solo podrá vivir quien haya convertido su corazón. Desde las primeras apariciones en 1981, la Virgen María en Medjugorje no ha variado su mensaje esencial. Lo ha repetido con paciencia infinita, con la dulzura de una madre y la firmeza de una profetisa. Oración, ayuno, confesión, Eucaristía y conversión. No son simples consejos espirituales, son herramientas, escudos, puertas abiertas a la gracia. Sin ellas, el alma no resistirá lo que viene. Con ellas, no solo resistirá, será luz en medio de la oscuridad. La oración es el primer pilar, no como rutina vacía ni como obligación religiosa, sino como diálogo vivo con Dios. La Virgen ha pedido especialmente el rezo diario del rosario, no una vez por semana, no cuando se tiene tiempo, sino cada día, porque el rosario no es una repetición mecánica, es un arma contra el mal. Cada Ave María, pronunciada con fe, perfora el muro del pecado y abre el corazón a la verdad. La oración transforma, limpia, fortalece. Y en tiempos de confusión, es el único camino seguro para discernir la voluntad divina. El ayuno ha sido también una petición constante, no como sacrificio estético ni como castigo corporal, sino como liberación. La Virgen ha pedido ayunar con pan y agua los miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque el ayuno rompe ataduras, despierta el alma dormida, vacía el cuerpo para que el espíritu respire. En un mundo obsesionado con el placer inmediato, ayunar es declarar que no somos esclavos del deseo. Es recuperar el dominio sobre uno mismo, y solo quien se posee puede ofrecerse a Dios. La confesión frecuente es otro de los grandes llamados. No basta con confesar de vez en cuando, ni con justificar las propias caídas. La Virgen pide una revisión constante del alma, una limpieza regular del corazón, porque los secretos no golpearán primero el cuerpo, sino el espíritu. Y si hay manchas, si hay heridas abiertas, si hay pecados ocultos, el alma no podrá resistir el impacto de la luz. Confesarse no es humillarse, es renacer. Es decirle a Dios: no quiero esperar al aviso para ver mi pecado, quiero verlo ahora y liberarme. La Eucaristía ocupa un lugar central en el llamado mariano. En cada aparición, la Virgen ha señalado la importancia de asistir a misa, de comulgar dignamente, de adorar en silencio, porque en un mundo sin dirección, Cristo vivo en la Eucaristía es el único norte que no falla. Prepararse para los secretos sin estar en gracia es como intentar ver en la noche sin lámpara. La misa no es solo un rito, es el cielo en la tierra, y solo quien vive de ese pan podrá mantenerse firme cuando todo lo demás se derrumbe. Y finalmente, el llamado a la conversión del corazón. No un cambio superficial, no una mejora externa, sino una transformación radical. La Virgen ha sido clara: este tiempo es de gracia, pero no durará para siempre. El reloj corre, y cuando el primer secreto se revele, no habrá más tiempo para comenzar. El momento de cambiar es ahora, no mañana, no cuando las cosas estén más tranquilas, no cuando los demás crean, ahora.
porque solo quien escuche hoy podrá resistir mañana. Este llamado no es solo individual, es también colectivo. La Virgen ha pedido a los creyentes que formen grupos de oración, que intercedan por los que no creen, que reparen por los que ofenden. Porque los secretos no afectan solo al alma personal, sino al cuerpo místico de la Iglesia y del mundo. Y cuando uno reza, ayuna y se ofrece, no lo hace solo por sí mismo, sino por millones que aún duermen. Por eso, quienes han entendido el mensaje de Medjugorje no se obsesionan con fechas ni con teorías. Se enfocan en vivir lo que la Virgen pide. No porque sepan exactamente cuándo comenzarán los secretos, sino porque saben que vivir como si ya estuvieran sucediendo es la única preparación real. Porque si el alma está despierta, no importa el día, estará lista. Y esa es la verdadera victoria. La conversión no es un acto único, es un camino, un proceso, una lucha diaria contra el orgullo, la tibieza, el egoísmo, la distracción. Y la Virgen no exige perfección, pero sí sinceridad. Quiere corazones dispuestos, voluntades abiertas, almas que digan: sí, Madre, aquí estoy. Haz de mí lo que el cielo necesite, porque con esos corazones Dios puede cambiar el mundo. Y no se trata de vivir en angustia ni en constante temor. Al contrario, se trata de vivir con esperanza, con alegría sobria, con confianza serena, porque los secretos no son el fin, sino el principio. Y quien esté preparado los vivirá no como una catástrofe, sino como una purificación necesaria, como el crisol donde se forjan los santos del tiempo final. Pero para eso hace falta valentía, la valentía de ir contracorriente, de vivir distinto, de cargar la cruz del silencio, de la burla, del rechazo, porque muchos no entenderán, muchos se reirán, muchos dirán que estamos locos, pero los que escuchen sabrán. Sentirán en lo profundo que algo verdadero se acerca y querrán estar listos. Y entonces, cuando el alma esté alineada con el cielo, los secretos no serán motivo de miedo, sino de misión. Porque si algo ha quedado claro en Medjugorje, es que la Virgen no busca espectadores, sino soldados. No busca curiosos, sino consagrados. Y ahora, más que nunca, necesita que sus hijos tomen posición. Y así, con el corazón encendido, llegamos al umbral del momento más esperado por muchos, el impacto de lo que vendrá después del secreto. Porque lo que suceda en la tierra será solo el comienzo. Después vendrá lo invisible, lo profundo, lo irreversible. Después de tanto tiempo escuchando advertencias, orando con fe y preparándose en silencio, llegará el día en que uno de los secretos sea finalmente revelado y cumplido. Y cuando eso ocurra, el mundo no volverá a ser el mismo, no porque haya cambiado el paisaje exterior, sino porque algo dentro del alma humana habrá sido tocado de manera irreversible. Lo que vendrá después no será visible a simple vista, no saldrá en titulares, no se registrará con cámaras, pero será más real que cualquier terremoto o eclipse. Será un sacudón interior, una intervención directa del cielo en la conciencia de cada ser humano. Durante décadas, las apariciones de Medjugorje han preparado a los creyentes para este momento, no solo con mensajes dulces o consuelos espirituales, sino con una insistencia firme. Vendrá un tiempo en que cada uno tendrá que enfrentar la verdad de su propia alma, y ese tiempo no será anunciado con estruendo. Comenzará en silencio, pero se sentirá en todo el planeta, como un despertar colectivo, como una luz que atraviesa la ceguera moral de una generación dormida. No se trata de un castigo, no será el infierno cayendo sobre la tierra. Será algo mucho más íntimo y misericordioso, la oportunidad de vernos como Dios nos ve, sin máscaras, sin excusas, sin disfraces. La conciencia humana será llevada a un estado de iluminación espiritual,
donde cada acto, cada omisión, cada herida provocada y cada bien rechazado será presentado delante de los ojos del alma, no como acusación, sino como revelación. Este fenómeno ha sido descrito por místicos, santos y videntes a lo largo de la historia, pero en el contexto de Medjugorje adquiere un peso escatológico nuevo. No será una experiencia reservada a unos pocos, será global, simultánea, inconfundible. Y para muchos será la primera vez en su vida que perciban la dimensión eterna de sus elecciones. Será como si el tiempo se detuviera, como si el alma fuera arrancada de la rutina y llevada a un encuentro cara a cara con la verdad. El impacto de esta experiencia será tan profundo que algunos caerán de rodillas llorando. Otros quedarán en silencio absoluto, incapaces de hablar por días. Habrá conversiones instantáneas, reconciliaciones inesperadas, vocaciones que nacerán en medio del asombro. Pero también habrá quienes no soporten el peso de la luz, porque no todos querrán cambiar, no todos aceptarán la verdad cuando se les presente sin filtros. Y aquí está el gran misterio. Esta iluminación no será opcional, no será un privilegio místico, será una gracia universal, ofrecida como último intento del cielo para salvar a la humanidad del abismo. Y aunque algunos tratarán de explicarlo científicamente o negarlo por miedo, en lo más profundo sabrán que lo que vivieron no vino de ellos. Fue un regalo, una advertencia, una llamada de emergencia desde lo alto. Después del cumplimiento del secreto, la humanidad quedará dividida en dos, los que respondan y los que rechacen. No habrá espacio para la tibieza. Ya no será posible vivir en la ambigüedad, porque una vez que el alma ha sido expuesta a la verdad, no puede volver a esconderse. El corazón que haya sentido el toque de Dios tendrá que decidir, o se entrega a la conversión o endurece su ceguera. Pero incluso en ese momento, la misericordia será mayor que el juicio. La Virgen ha dicho en Medjugorje que el propósito de los secretos no es castigar, sino salvar. Y por eso, este sacudón de conciencia será también una apertura de puertas. Porque muchos que estaban perdidos volverán. Muchos que vivían como si Dios no existiera correrán a sus brazos. Muchos corazones rotos serán restaurados, no por miedo, sino por verdad. Quienes hayan respondido al llamado anterior, a la oración, al ayuno, a la confesión, serán instrumentos de paz durante este tiempo, no como predicadores altivos, sino como faros silenciosos, hombres y mujeres comunes que por haber preparado su alma podrán sostener a otros en medio del temblor interior. Serán como anclas espirituales en una sociedad que tambalea, y sin saberlo, habrán sido formados por la Virgen para este momento exacto. Este despertar no será el fin. Será el comienzo de una nueva etapa, una fase en la que el bien y el mal se manifestarán con mayor claridad, una purificación que abrirá camino al cumplimiento de los secretos restantes, porque después de la luz vendrá la prueba, después de la claridad, la decisión, después del amor ofrecido, la libertad de elegir, y no todos lo harán. En este tiempo, muchos se preguntarán por qué no creyeron antes, por qué ignoraron los mensajes, por qué postergaron su conversión. Y aunque la culpa intente paralizarlos, la Virgen seguirá tendiéndoles la mano, porque su corazón inmaculado no rechaza a nadie. Pero esta vez la elección será más urgente. Ya no habrá décadas para reflexionar. El tiempo se volverá breve, comprimido, intenso, y es aquí donde el papel de los creyentes se vuelve aún más crucial, porque después del sacudón de conciencia vendrá una batalla espiritual más visible. Las fuerzas del mal no se quedarán quietas, buscarán confundir, engañar, desviar. Pero aquellos que hayan despertado con sinceridad serán luz en medio de las tinieblas.
y aunque el mundo no los comprenda, serán parte de un ejército invisible que la Virgen está levantando desde hace décadas. Lo que ocurrirá después del secreto no puede ser explicado en su totalidad, pero sí puede ser anticipado espiritualmente, porque el alma que ha sido tocada por la verdad ya no vuelve a ser la misma, y aunque los desafíos aumenten, también lo hará la gracia. Porque cuando el cielo interviene de esta forma, no lo hace para abandonar, sino para conducir. No lo hace para juzgar, sino para redimir. Y ahora, después de tanto escuchar, tanto orar, tanto esperar, llegamos al umbral del último mensaje. No como cierre, sino como visión final. Porque lo que viene no es el fin del mundo, es el fin de una era y el inicio de un tiempo nuevo, reservado para aquellos que hayan creído cuando todo parecía oscuro. No hay ruido, no hay relámpagos. No hay portales celestes abiertos aún, pero hay algo en el alma que lo dice todo, una vibración que no proviene del miedo, sino de la certeza, como si algo en el espíritu supiera que el tiempo no es eterno, que la paciencia de Dios tiene un ritmo, que las advertencias no son eternas, y que el día que se revele el secreto podría no estar tan lejos como imaginamos. No se trata de generar pánico, no se trata de vivir obsesionados con el futuro. Se trata de comprender el presente con ojos proféticos, de mirar alrededor y ver que todo lo anunciado ya comenzó, aunque aún no lo llamemos por su nombre. El mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado, las personas han cambiado. Y mientras muchos creen que seguimos en la normalidad, el cielo ya está desplegando su estrategia final. Desde Fátima hasta Medjugorje, la Virgen ha tejido un camino de advertencias, promesas y llamados. Todo ha sido dicho, todo ha sido ofrecido. Y ahora solo resta que el mundo escuche o siga durmiendo, porque el secreto no será revelado con artificios. Será anunciado en la simplicidad, con 3 días de anticipación. Y cuando llegue, llegará. No pedirá permiso. No respetará agendas, no esperará que todos estén listos. ¿Y si fuera mañana? ¿Y si el sacerdote elegido por la Virgen levantara su voz y dijera que el primer secreto se cumplirá en 3 días? ¿Dónde estarías tú? ¿Qué harías? ¿A quién correrías a abrazar? ¿A qué pecado renunciarías sin pensarlo? Ese escenario, que hoy parece hipotético, podría no serlo por mucho tiempo más. Las señales se han intensificado. Las advertencias ya no son solo místicas, están grabadas en los titulares, en los terremotos, en los gritos de una humanidad que se desmorona espiritualmente. Y sin embargo, la mayor tragedia no es que llegue el secreto, sino que llegue y nos encuentre indiferentes. Por eso, este no es solo el final de una serie de reflexiones, es una puerta abierta al verdadero comienzo, el de tu decisión personal. Porque más allá de los secretos, más allá de los milagros o los castigos, lo que realmente está en juego es tu alma. Y la Virgen, en todos sus mensajes, ha repetido con amor inquebrantable: convertíos, hijitos, ahora que aún es tiempo de gracia. La gracia sigue disponible, el cielo sigue esperando, pero no por mucho más, porque el reloj no se detuvo, porque el corazón de la historia sigue latiendo. Y cada día que pasa es un paso más hacia el cumplimiento total de lo que fue revelado a los videntes. Ellos ya lo saben, ya lo llevan en silencio, y cuando llegue la hora, el velo caerá, y el mundo mirará a su alrededor y sabrá. No sabrá por lógica, sabrá por impacto, por presencia, por fuego en la conciencia, por el estremecimiento interior que produce saber que Dios acaba de hablar y lo ha hecho con hechos. Y en ese momento, cada decisión tomada hasta ahora pesará, cada oración, cada rosario, cada misa, cada renuncia, cada acto de fe silencioso será como un escudo invisible, porque no habrá tiempo para improvisar, solo habrá tiempo para responder. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás leyendo por casualidad.
Has sido llamado, has sido buscado, has sido elegido para conocer, para entender, para prepararte y para despertar a otros. Porque esta serie no fue escrita para satisfacer la curiosidad, sino para mover corazones, para preparar soldados, para formar testigos. Porque cuando los secretos comiencen, muchos correrán confundidos y entonces tú tendrás que ser luz, una luz sencilla, sin espectáculo, sin superioridad, una luz que brille solo por haber escuchado, creído y respondido. Una luz que recuerde a los demás que la Virgen no ha abandonado el mundo, que sigue aquí, que sigue hablando, que sigue amando con la urgencia de una madre que ya no puede esperar, porque el verdadero secreto no está solo en los eventos por venir. Está en el corazón que decide no esperar más, en el alma que ya no negocia con el pecado, en la fe que se abraza a Dios aunque todo lo demás se desmorone. Ese es el mayor secreto, que el cielo necesita de ti ahora, no después. Y si mañana se revelara el primer secreto, ¿estarías en paz? ¿Estarías listo? La Virgen no nos prepara para el miedo, sino para la victoria. Pero esa victoria requiere lucha, lucha espiritual, silenciosa, firme. Y ahora es el momento, no mañana, no cuando el anuncio llegue, hoy, aquí. Mientras todavía hay gracia, el cielo ha hablado. Ahora el mundo debe decidir. Comenta abajo, estoy listo para el aviso. Si en tu corazón ya tomaste una decisión, comparte esta serie con quienes aún necesitan despertar. Y no te detengas aquí. La batalla espiritual continúa y tú eres parte de ella.